Ok, como ya habrán visto el título, hoy vamos a analizar algunas de las características de los denominados chetos y Subway. Bien sabemos que la pelotudez humana de hoy en día le dio nombre a la diferencia económica, creando así estos dos marcantes, chetos y Subway. Y sí, definitivamente hay una diferencia económica, pero la gente insiste en seguir estableciendo esta desigualdad por ciertas características y hoy vamos a analizar a las más comunes. En primer lugar, es algo frecuente que los chetos se sientan superiores frente a otras personas, ya sea por su dinero o simplemente por la mala educación que recibieron y la manera en que los malcriaron. Y es algo simpático la manera en que a veces mezclan las cosas, ya que también existe el Subway cheto, que es todo aquel que aparenta ser cheto, pero por el portón de su casa podemos observar vendo hielo a 500 guaraníes. Sí, muchas veces las apariencias engañan, y hablando de apariencias, hoy en día muchos chetos para verse mejor se ponen lentes de contactos de diferentes colores. Y algunos que se ponen frenillos solo por moda, ¿qué creen que es un adorno? Pero yendo a otro punto, la música de los chetos generalmente suele ser electrónica o rock, y si en la discoteca no se ponen esos géneros, no se mueven de sus asientos. Y según sostiene la gente, el género escuchado por los Subway es la cumbia, el reggaetón y cosas así. Pero acá es donde llevan gran ventaja los Subway, ya que ellos sí pueden participar de conciertos de sus artistas preferidos, como Nadia, 8, etcétera, etcétera. Y los chetos lastimosamente nunca van a poder participar de conciertos de Coldplay, Imagine Dragons, etcétera. Y a la hora de tener fiestas es común que los chetos alquilen locales para sus fiestas. Sin embargo, los Subway lo realizan en el patio de su casa con el celular que suene más fuerte. A la hora de comer, los chetos, por más de que tengan la ladera llena, hacen delivery. Los Subway van al almacén a comprar paté con pan o bajan pomelos del árbol. Cuando van a jugar, los chetos alquilan canchas con césped sintético. ¡Cristian, apaga la tele que estoy grabando! Y como les decía, en cambio los Subway van a la plaza del barrio y ponen dos zapatillas simulando un arco. Y si van a jugar vóley, el portón es la mejor opción para pasar un momento divertido. Y la pelota es una bola de papel con cinta adhesiva. Al salir del colegio, los chetos salen en un Mercedes-Benz con su chofer. Los Subway también van en un Mercedes con su chofer, solo que esperan en la parada y cuesta 2.300 guaraníes. Y lo más interesante es cuando el Mercedes-Benz va lleno, porque parece un trasganado y llegar al fondo para tocar el timbre es toda una odisea. Pero bueno, una desventaja para los chetos es que son permiso I, ya que sus padres los llevan y traen a todos los lugares en auto, lo cual no les permite ir a donde quieran con total voluntad. Y algo estúpido es que a muchos se les retira de la fiesta cuando esta apenas comienza. Y cuando hay cumpleaños, los chetos lo hacen a lo grande. Pista de baile, piscina, manda traer sus vestidos y zapatos y un montón de cosas más. Sin embargo, los Subway hacen en su casa. Ponen el mantel más lindo que haya, adornan con frutas, la modista de la esquina les hace el vestido y el zapato que les toca usar es el que la abuela o el abuelo utilizó al cumplir 15 años. Y como regalo, los chetos van a lugares como Disney, París, Las Vegas, mientras que los Subway como mayor regalo van al sudeste del país, lugar el cual me imagino que ya conocerán. Y hablando de ropa, el shopping número 4 es el punto de encuentro para comprar ropa para los Subway. ¡Te dije que apague la tele! Y los chetos van a las boutiques. Y algo que me causa gracia es el siguiente conjunto: botas Caterpillar y chupines ultra ajustados al cuerpo. ¡Asco! A la hora de las bebidas, los chetos toman vinos y whiskies de alta calidad. Y los Subway uvita con coca. Y a la hora de comer, los chetos utilizan como mínimo 3 platos y una gran variedad de utensilios. En cambio, a los Subway le basta con un plato, ya que el resto de las comidas como el pollo, el asado o la carne lo terminan consumiendo con las manos. Y yendo a otro punto, hay chetos que son extremadamente yuppies, término que indica que una persona tiene dinero pero no lo quiere gastar. ¡Santa m***! Que son unos tacaños esa persona. En cuanto a los celulares, los más comunes entre los chetos son los iPhone o el Samsung S5, mientras que los Subway utilizan Blue, Alcatel o el Nokia 1100. Pero con eso, hay algo que los chetos no van a poder tener, ya que los Subway se quedan con el amado juego de la viborita en el Nokia 1100. En fin, hay infinidades de características que podemos mencionar, pero basta, demasiada internet por hoy. Y para terminar, les voy a pedir dos cosas. Subway, dejen de ser conformistas. Y chetos, por favor, dejen de hablar con una papa en la boca. En fin, dad al César lo que es el César.